Dios te bendiga en gran manera en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Me llena de gozo el saber de que Dios nos permite llegar a muchas personas a través del mensaje del Evangelio, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo dirección, trayendo cambios y lo más importante, acercando a muchas personas a la presencia de Dios. Dios trae un mensaje de levantamiento. Cada mañana que tú escuchas este mensaje es Dios hablando a tu espíritu y trayendo sabiduría a nuestro corazón para impartírtela a ti y a tu hogar. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. Quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón y sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Isaías 55:8 dice así: bajo la unción del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dice el 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al leer esta palabra nos damos de cuenta que el pensamiento de Dios siempre va a ser para con el hombre un pensamiento de bienestar, un pensamiento de bendición, un pensamiento de cobertura. Dios quiere que el hombre esté en victoria. El pensamiento de Dios no es que tú estés en derrota. El pensamiento de Dios es que seas una persona realizada y una persona bendecida en todo lo que emprenda. En lo que acabamos de leer nos encontramos que la Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios empieza exhortándonos y corrigiéndonos y enseñándonos que los pensamientos de Dios nunca se van a parecer a nuestros pensamientos, porque nosotros a veces pensamos derrota, a veces pensamos fracaso, a veces pensamos que no lo vamos a lograr, a veces pensamos que otras personas sí pueden pero nosotros no, a veces pensamos en que fuimos llamados o que fuimos traídos a esta tierra para sufrir. Mas sin embargo, el pensamiento de Dios se ve reflejado en la palabra. Cuando vamos a la Biblia nos encontramos con el pensamiento de Dios, y al utilizar el término pensamiento quiere decir el deseo de Dios, lo que Dios quiere para el hombre, lo que Dios planea para el hombre, lo que Dios ha proyectado para el hombre desde la eternidad. ¿Dónde nos encontramos con el pensamiento de Dios? Si no es en su palabra. Su palabra nos alinea, su palabra nos da dirección, su palabra nos da sabiduría, y su palabra nos revela las ricas bendiciones que ya Dios preparó para con nosotros. Cuando leemos la palabra y pasamos tiempo con la palabra de Dios, se nos es revelado el pensamiento de bienestar que Dios tiene para con nosotros, que Dios tiene para con tu familia. Es voluntad de Dios, y el pensamiento de Dios es que tú estés sano. El pensamiento de Dios es que tu esposo esté restaurado. El pensamiento de Dios es que tu hogar y que tu ministerio sean bendecidos. El pensamiento de Dios es que tu matrimonio sea próspero en todas las áreas. El pensamiento de Dios es que tus hijos sean profesionales. El pensamiento de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. El pensamiento de Dios va más allá que el fracaso, va más allá que el pecado. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos que muchos hombres de Dios que Dios llamó, en un momento su pensamiento fue un obstáculo. Vemos a Gedeón, Dios lo llama para que liberte a la nación de Israel. Pero Gedeón pensaba que él no era capaz. Y Gedeón puso una excusa. ¿Y qué excusa puso Gedeón? Que era el más pequeño de la familia y que era el más pobre. Ese fue el pensamiento que plantó Gedeón cuando Dios se le reveló a través del ángel. Pero el pensamiento de Dios era darle victoria a Israel. El pensamiento de Dios era vencer a los madianitas. El pensamiento de Dios era que Gedeón fuera un líder de potencia y un líder que le diera victoria tras victoria a Israel. ¿Ves? El pensamiento de Dios siempre va a prevalecer sobre tu vida.
Cuando nos conectamos con Dios, entendemos que los pensamientos de Dios nos van a llevar a terrenos fértiles, nos van a llevar a tierra de expansión. El pensamiento de Dios era que Israel fuera victorioso y que fuera bendecido. Pero Dios pensó en un hombre. Pero ese hombre pensó que él no calificaba, mas en el pensamiento de Dios ya había calificado. ¿Cuántas veces tú te descalificas porque no tienes los recursos económicos para emprender ese emprendimiento? ¿Cuántas veces tú te descalificas porque te sientes enfermo o porque ves que no tienes las conexiones? ¿Cuántas veces tú te descalificas porque ves que hay otras personas que tienen más sabiduría que tú, que tienen más inteligencia que tú, que tienen más gracia que tú, y tú te descalificas porque tú ves que ellos van adelantados en ciertas áreas que tú te sientes atrasado? Mas sin embargo, a ti Dios te escogió para darte sabiduría. Escucha esto: Dios nos llama a gente formada. Dios llama para formar a la gente. Dios no llama a los capacitados. Dios llama a los incapacitados para capacitarlo y darle victoria. Dios levantó a Gedeón. Es verdad que eran más pobres, es verdad que eran más pequeños a la familia, pero el pensamiento de Dios lo saca para que le dé victoria a toda una nación entera. El pensamiento de Dios es tomarte a ti en medio de tu familia para traerle salvación a tu familia, para traerle redención a tu familia. Dios quiere salvar a tu familia a través de ti. Dios quiere que tu familia no se pierda, sino que tú seas el puente, que tú seas la luz de Dios en tu casa, para que ellos sean salvados por Dios a través de ti. Pero tú piensas que tú no calificas, porque tú te sientes la oveja negra de tu familia, porque tú piensas que no te van a creer. Pero Dios ya pensó en los recursos que te va a dar para que tu familia sea salvada, para que tu familia sea prosperada, para que tu familia sea bendecida, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios están más alineados que los tuyos. Vemos otro hombre llamado Moisés. Dios se la revela en una zarza que ardía en fuego, y Dios le dice: te voy a mandar a Egipto para que tú saques a mi pueblo que está en dura servidumbre. Moisés empieza a ponerle unas excusas. ¿Ves? Empezó a plantar su pensamiento. Moisés implantó su pensamiento delante de Dios. No sé hablar, manda a mi hermano Aarón, que es más sabio, que puede hablar bien. Hay mucha gente que dice: no, aquel tiene más capacidad que yo, aquel puede ser más bendecido que yo, aquel puede funcionarle la empresa que va a montar, aquel puede funcionarle el ministerio que Dios le dio, aquel puede funcionarle el matrimonio que tiene. Mas sin embargo, yo no puedo porque no tengo tal sabiduría. Y la gente dice: yo no puedo porque no tengo tal conexión, yo no puedo porque no soy capaz, yo no puedo porque estoy deprimido, yo no puedo porque soy pobre, yo no puedo porque no tengo estudio de bachiller, no puedo porque no soy universitario. Y implantas tu pensamiento delante de Dios, pero Dios no necesita que tú seas universitario para poder impactar una nación. Dios no necesita que tú seas bachiller para poder prosperarte, darte una empresa. Dios lo que necesita es que tú le creas a Él. Moisés quiso excusarse, pero el pensamiento de Dios prevaleció sobre él. Terminó liberando a una nación entera y haciendo cosas que él nunca se imaginó. El pensamiento de Dios te va a llevar a hacer cosas que tú nunca imaginaste. Así como Noé nunca se imaginó hacer una arca gigante que salvaría a miles de animales y que iba a preservar la raza humana. Dios hace cosas grandes con gente que se siente pequeña. Dios hace cosas grandes con gente que se descalifica. Dios hace cosas potentosas con gente que no se ve en los diseños de Dios. Moisés no se vio liberando una nación entera. Gedeón no se vio liberando una nación entera. Noé no se vio haciendo una arca. Mas sin embargo, Dios ya lo había visto, porque el pensamiento de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así como los cielos están más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios que tú estés sano, el pensamiento de Dios que tú estés próspero, el pensamiento de Dios que tú estés arriba y no abajo. Él te hizo cabeza y no cola. El pensamiento de Dios que tú fluyas en el ministerio. El pensamiento de Dios que te vaya bien en todo lo que emprendas. El pensamiento de Dios va a prevalecer sobre tu vida. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús, y que la gracia de Dios sea contigo en todos tus pasos.
Shalom.